Colombia, todos sabemos que hoy padecemos. Yo lo quiero presentar así, no como un intendente. El intendente lo votamos todos. Lo quiero presentar como compañero militante escuchando a muchas gracias. Muchísimas gracias, Mora, y a todos los compañeros que integran esta STA y a todas las organizaciones que están aquí presentes. Yo simplemente, en primer lugar, quería agradecerles a todos ustedes por haber elegido este espacio, este lugar que efectivamente lo inauguran ustedes en esta oportunidad. Esto es un espacio que tenemos que poner las cuestiones complementarias. Se va a llamar Salón del Bicentenario de la Independencia de nuestra patria, y a su vez cuenten con este espacio para ustedes, en el sentido de que expresen claramente aquí la necesidad de reuniones de forma permanente. Nosotros por supuesto lo vamos a acompañar. En segundo lugar, quería transmitir el agradecimiento a Hugo por estar y a todo el plenario por participar. Y yo quiero simplemente transmitir un breve mensaje, pero primero solidarizarme con ustedes, solidarizarme con los trabajadores, solidarizarme con la organización de la Marcha Federal, y ahí tenemos que estar todos unidos en contra de este proyecto neoliberal que pretende Estoy absolutamente de acuerdo, Hugo. Nosotros tenemos que superar contradicciones secundarias. Tenemos que integrar a todos aquellos quienes comparten la lucha, que obviamente es un objetivo de confrontación política con este proyecto neoliberal. Eso implica tener amplitud y tener la capacidad de desarrollar un diálogo interactivo con muchos de los sectores que nosotros hoy estamos hablando para apoyar y fortalecer esta lucha. Y a su vez, transmitir tres mensajes y sobre todo un análisis de 5 puntos que me parece que son esenciales a la política de Macri y el impacto que esto tiene. Las tres cuestiones que son nuestros grandes desafíos es reconstruir el movimiento obrero organizado como expresión de las mayorías populares en un proyecto nacional y popular. La segunda cuestión es reconstruir a los movimientos sociales como nuestros trabajadores desocupados, que formen parte del proyecto nacional y popular como un actor relevante del proceso de transformación social. Y también reconstruir claramente a los partidos políticos para formar parte de un movimiento nacional, popular, democrático y revolucionario que sea capaz de amalgamar los intereses convergentes hacia un proyecto de liberación nacional y social. Nosotros tenemos que ser capaces de vertebrar estas tres acciones, para lo cual es muy difícil el escenario y el gran esfuerzo que hay que hacer. En primer lugar, porque nosotros hoy estamos advirtiendo por primera vez en la historia argentina contemporánea que el líder político que gana las elecciones es principalmente un referente de una centro-derecha neoliberal para promover una revolución conservadora y que no forma parte del liderazgo de los partidos tradicionales. Y en ese contexto, claramente, lo que hemos observado es que el movimiento obrero organizado, en muchos casos, a través de una burocracia sindical, ha sido funcional a los intereses de ese proyecto político y lo sigue siendo. En consecuencia, lo que nosotros tenemos que reconstruir es que el movimiento obrero organizado forme parte de un proyecto nacional, popular, democrático y revolucionario. Eso implica, obviamente, dejar de pensar desde una perspectiva burocrática de la política para entender la esencia movimentista, que significa no solamente defender los intereses de la clase trabajadora, sino también el salto cualitativo para un proyecto de país. Si nosotros entendemos que la representación sindical
debe expresar solamente los intereses corporativos de la clase trabajadora, sin alterar o modificar el status quo vigente, entonces en definitiva somos funcionales a lo que nos pretenden instalar. Por eso la gran lucha que dan ustedes, desde CTA, y la gran lucha que dan muchos de nuestros referentes y militantes, de nuestros trabajadores sindicalizados, en distintas esferas, desde las asambleas de base, obviamente inspiran a terminar con una lacra que ha hundido el prestigio precisamente del movimiento reorganizado, que son efectivamente aquellos que solamente defienden los intereses de una minoría. Nosotros tenemos que ser capaces de construir un movimiento reorganizado que exprese la mayoría popular. En segundo lugar, creo que es absolutamente imprescindible que promovamos diferentes mecanismos que nos permitan valorar a los movimientos sociales como actor político relevante del proceso de reconstrucción de nuestra identidad política. Y a su vez, que nuestro movimiento de masas, que es el peronismo, obviamente no implique un ayornamiento a las políticas neoliberales de centro-derecha neoconservadoras, sino muy por el contrario, que sean la expresión y la interpretación de los intereses de nuestra clase trabajadora, de nuestros trabajadores desocupados, de nuestros excluidos, de nuestros pobres, de nuestros hambrientos, de nuestros hermanos que sufren las consecuencias de una política neoliberal devastadora, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Y eso implica no solamente esclarecimiento ideológico y doctrinario y filosófico, sino también convicción. Y aparte de convicción, se necesita una activa militancia como testimonio de vida, pero a su vez militancia, convicción y esclarecimiento ideológico, doctrinario y filosófico implica una conducta de vida para liderar un proceso adverso que requiere voluntad, requiere militancia, requiere esfuerzo, requiere dedicación. Me parece que esos son los tres elementos esenciales. Y por último, quería transmitir para mí las 5 medidas que aplica Macri y que ha tenido consentimiento del arco opositor político de muchos de nuestros compañeros que hasta el 10 de diciembre formaban parte de nuestro espacio. Y paso a enumerar. Primero, nosotros no pudimos haber consentido desde la oposición política la designación de 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia que debían ser rechazados por la metodología propuesta por parte del presidente de la Nación, pero a su vez porque esto implica claramente una tendencia a solidificar la arquitectura del poder político. Ellos tienen claro una arquitectura de poder político legitimado en elecciones democráticas, obviamente el poder judicial como una herramienta de coacción permanente y de disciplinamiento de carácter político y social, y obviamente los grupos mediáticos concentrados a partir de la unidireccionalidad del mensaje con el objeto de establecer un mecanismo de dominación. Solamente nos quedan 2 referencias, el poder territorial y el poder de la calle. No podemos ceder ni el poder territorial ni el poder de la calle, porque esa es la metodología para reconstruir de abajo hacia arriba el poder popular que implique la representatividad de un nuevo proyecto alternativo. Eso para mí es un tema clave, pero ahí nosotros hemos tenido la convivencia de muchos senadores que efectivamente generaron un acuerdo mayoritario para la designación de 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros no podemos de ningún modo admitir que seamos funcionales a los intereses del mercado.